Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia en este miércoles 10 de junio. Hoy tenemos un programa especial de alguna manera, tenemos tres invitados, tres tertulianos y tenemos un programa con un clarísimo, marcado carácter económico, empresarial, para repasar pues, la situación ahora que algunos, incluso por la bajada sobre todo yo creo de los contagios, ven como que la calle vuelve a recuperar cierta actividad y dicen, bueno, esto... Igual no es para tanto, igual la cosa se recupera con mayor celeridad y de una manera mucho más positiva de lo que esperábamos. Otros, y ayer también lo decíamos esta semana, lo hemos comentado en algún programa, tenemos la duda de, ¿puede ser que estemos en un letargo, en una falsa realidad actual por suerte, porque aún hay gente que está volviendo, intentando reabrir sus negocios y que en septiembre, octubre haya una hecatombe a nivel económico empresarial? No nos referimos ahora en la parte sanitaria de contagios, que sin duda, por supuesto, eso sería lo más grave o preocupante. Pero eso generaría de nuevo a lo mejor pues, una situación excepcional, como ocurre con el estado de alarma, etcétera, ¿no? Son situaciones un poco como vivir en una burbuja irreal en casi todos los sentidos. Pero vamos a analizar hoy estos apuntes, esta situación, con tres de nuestros clásicos y con, yo diría, tres grandes. Don Daniel Lorenzo, director regional de Randstad en la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Joseca. Gracias por invitarme a tu programa. La verdad que es un placer compartir tertulia con estos compañeros que saben mucho del mundo de la economía y sobre todo de la Comunidad Valenciana. Pues así es, así es. También nos acompaña hoy Alfonso Pérez Pretel, abogado y economista en ILEI. Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Aquí, aunque una hora un poco rara, pero bien, bien, muy bien. Esto lo dice, los que nos oyen dirán, ¿por qué rara si estamos oyendo el programa y son las 7:05, las 7:06 de la tarde? Como saben, trabajamos en remoto. Para trabajar en remoto no emitimos en directo, sino que hacemos lo que se denomina un falso directo y grabamos un poquito antes el programa. Entonces, normalmente lo grabamos una hora y media más o menos antes de que ustedes lo escuchen, ¿eh? No es que lo grabemos un día antes, pero yo entiendo que dependiendo de las agendas de cada uno, por ahí dicen, hombre, estamos intentando, que a mí también me haría mucha ilusión recuperar la normalidad y que pudiéramos hacerlo a las 7 en punto en directo en los estudios. Y también nos acompaña hoy en este trío de lujo don Federico Barona, Barona Legal and Numbers. Muy buenas tardes. Federico Barona, ¿nos escucha? No nos escucha. Se ha quedado, como se suele decir vulgarmente, se ha quedado congelada la imagen, que es por algún fallo de conexión. También ocurre mucho con las llamadas telefónicas, sobre todo la gente que va en el AVE y que se quedan de, no, es que hemos pasado por un túnel, es que no ha habido manera. Vamos a intentar, de todas formas, en unos instantes tener con nosotros a Federico. Brevemente, Daniel Lorenzo, Randstad, como siempre, y sobre todo la división Randstad Research, siempre está sacando informes donde nos van un poco, pues, haciendo análisis y proyecciones de cómo está la situación, ¿no? Y de lo que puede ocurrir. Pues sí, Joseca, acabamos de lanzar un estudio con preguntas a más de 16.000 empresas, donde fundamentalmente lo que preguntábamos es cuándo cree que su sector se va a recuperar o su empresa se va a recuperar, a qué ritmo creen que se va a recuperar, qué herramientas son las que ha utilizado durante esta crisis del coronavirus, qué puede ayudarle a esa recuperación o acelerar esa recuperación. Y la verdad es que por sectores vas viendo un poco, pues eso, la confianza que hay en una serie de sectores, algunos pues poco afectados por esta crisis, como puede ser el sector tecnológico, el sector de la alimentación, el sector de la logística y la distribución, y otros más fuertemente afectados, como por ejemplo el sector de la hostelería o el sector de la automoción, que se van a recuperar un poquito más lentamente, ¿no? Pero ya digo, muy enfocado en conocer cuándo va a ser esa recuperación, que sobre todo ayude a anticipar la recuperación y la vuelta a la normalidad. Pues esperemos que así sea y sobre todo que en algunos sectores, a lo mejor incluso cuando se ha pensado que podría haber una hecatombe total, pues no sea así y haya, pues como pasa con la hostelería, como pasa con el ocio. El ocio es una parte, yo creo, fundamental de nuestra economía y por unas cosas y otras a veces también se le maltrata. Ahora se cerraron los pubs que utilizaban solo las terrazas. A partir de la semana que viene, Dios mediante, fase 3, se pueden abrir pubs y discotecas, pero también con un aforo limitado.
lo cual también supone unas restricciones, unos gastos a veces en habilitar y, por supuesto, menos ingresos. O sea que la situación es verdaderamente compleja. ¿Cómo ve la realidad nuestro amigo Alfonso Pérez Pretel, como abogado y economista? Bueno, yo, sobre todo como economista, lo que estoy es muy preocupado. Estoy muy preocupado porque la economía, antes de la pandemia, la economía española ya estaba dando síntomas de un cierto parón, de un cierto parón. Ahora con la pandemia no ha sido un parón, ha sido una caída al vacío. Hay sectores, como bien dice Daniel, que efectivamente han sido, incluso algunos, pues se han visto favorecidos por la pandemia, muy pocos, pero algunos se ha visto hasta favorecidos. Pero en líneas generales el resto ha sido bastante castigado. La hostelería y todo el sector turístico, del cual España pues tiene un PIB importantísimo, no importante, importantísimo, pues está en la situación que está. Los ERTES que todavía están siguiendo muchas de las empresas, pues no sabemos cuándo por fin hablan y abren. Se le va el sonido completamente. No ¿Me sé qué ha oyes? pasado, que se oye ahora como... Le oigo peor. Vamos a ver si tenemos bien y tenemos conexión con Federico Barona. Federico Barona, ¿Me ¿nos oís bien o escucha? no? Federico Barona, ¿nos oye? Ahora te oigo. He tenido problemas Ahora, con la conexión. Son los ahora nos problemas oye. directos que decir la gente bien. Claro, claro. ¿Tiene algún problema con la conexión? Le diré por qué. Porque además en su imagen, la de don Daniel Lorenzo y Alfonso Pérez Petel es nítida, perfecta, y la suya es un poco borrosa y arriba sale una barrita verde, pero una barra verde como si fuera simplemente algo de interno, ¿no? Del propio programa, del propio Pues ordenador. no sé qué está pasando con la conexión, pero Ahora no sí. Pero podemos se hacer le oye, al menos se le oye. No podemos hacer. Estábamos haciendo una valoración inicial de la situación y también en línea con el informe que presentan los amigos de Randstad de la situación empresarial, económica y demás, que es preocupante. ¿Algún comentario, Federico? No, vamos a ver. Yo creo que aquí el partido, evidentemente, es preocupante, lo hemos comentado varias veces, pero la situación real la vamos a conocer a partir de octubre. O sea, a partir de octubre, que es cuando ha pasado toda la vorágine de lo que es el verano, cuando ya no hay más créditos ICOs, cuando empiezan las refinanciaciones bancarias de todos aquellos cortos o operaciones a corto que van a empezar a vencer a partir del verano, porque ahora se están cubriendo razonablemente bien con el tema de los ICOs, aunque no es la mejor forma, pero bueno, se está haciendo así. Cuando pase también la resaca de lo que son las contrataciones del verano, muchas o pocas, donde vamos a ver la verdadera fuerza de esto es en octubre, noviembre. Y luego nos vamos a enfrentar con que el 1 de enero, y esto Alfonso sabe muchísimo más que yo, el 1 de enero, hasta el 1 de enero no se pueden presentar concursos de acreedores, no se deben presentar concursos de acreedores, sino pueden existir concursos necesarios, con lo cual las empresas van a llegar al 1 de enero del 2021 bastante exiguas de liquidez y entonces habrá una acumulación de concursos y todavía será peor el remedio que la enfermedad. Esto contando que el tema SEPE funcione bien y empiecen a cobrar los 800.000 o 900.000 que todavía no han cobrado. Claro, claro. Y hoy había una noticia donde determinados bancos que habían adelantado el dinero a las familias que estaban en un ERTE, están teniendo que pedir la devolución porque el SEPE no había comunicado bien la cantidad que tenía que pagarles, con lo cual la cantidad que les han anticipado es distinta a la que les deberían haber anticipado y nos vamos a enfrentar con una situación complicada. Si a esto se les ocurre decir que pueden haber elecciones anticipadas, con lo cual paralizamos el país de nuevo, ya la cosa se pone catastróficamente mal. Bueno, Federico, yo prefiero que haya elecciones anticipadas, a ver si por lo menos tenemos gestores más operativos. Pero el problema, como tú bien dices, se está demorando. Pero yo no creo que la inmensa mayoría o gran parte de las empresas caigan, porque hay dos, y esto Daniel nos lo puede decir muy bien en su encuesta, hay una serie de empresas que sí que tienen viabilidad, en cuyo caso su problema es un problema a lo mejor de financiación y en las que entrarían de lleno en un proceso normal de un concurso de acreedores, y hay empresas absolutamente inviables con o sin financiación en las cuales hay que liquidarlas ya por bien de ellas y por bien del sistema financiero y económico del país. Entonces, claro, ¿qué va a producir? Pues va a producir o está produciendo
un parón en relativo que da la sensación de que, bueno, mientras estemos en ERTE, pues igual estamos todavía que tenemos trabajo, pero el problema es cuando esto, como bien decía Federico, lleguemos y pase el verano y nos metamos en octubre, noviembre y las empresas se hayan comido la poca liquidez que hayan podido generar en su día a día, sobre todo las empresas de hostelería de este verano, y los ERTES, gran parte se conviertan en ERES. Claro, claro. Cuando le quitemos la T, brevemente, Daniel, que vamos a repasar noticias que algunas afectan también a estos temas que estamos hablando a nivel economía global de las portadas de los diarios valencianos. Adelante, Daniel. No, yo sobre todo estoy de acuerdo con Alfonso en que es importante que clarifiquemos hacia dónde va el gobierno. O sea, son necesarias tomar determinadas medidas para ayudar a muchos sectores. Por ejemplo, el sector de la hostelería que estábamos hablando antes. Pues mira, en Baleares el gobierno ya ha anunciado que va a hacer un piloto para traer 10.900 turistas alemanes que les va a permitir la entrada. Pues bueno, esto va a salvar o puede salvar en parte el negocio de hostelería. Entonces, yo creo que estas medidas, el gobierno tiene que ponerse las pilas en poder dotar a todos los sectores de medidas para poderse recuperar, ¿no? Porque la incertidumbre es total. Entonces, vemos esta noticia, pero también, por otro lado, vemos que hay países que recomiendan a sus ciudadanos no viajar a España, ¿no? Entonces, claro. Es difícil también, y a veces queremos imposibles, pedir mucha seguridad jurídica o mucha coherencia o una acción muy concreta y determinada a favor del mundo empresarial a este gobierno con las alianzas, pactos, ideologías que tiene y que todos los días nos repite. Es un poco, pues lo que se suele decir, pedir peras al olmo. Vamos a ver un momento que nos dicen las portadas de los diarios, porque algunas tienen y mucho, y yo creo que les van a sorprender alguna noticia que se ha producido en la tarde de hoy. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de los amigos de Sociedad de Agricultores de La Vega. Diario de las Provincias, que nadie se asuste, que nadie se sorprenda, pero nos habla ya de que el PP votará a favor de la aprobación del ingreso mínimo vital. El famoso ingreso mínimo vital que proponía el gobierno, lo que muchos consideran que es esa paguita para que uno al final cobra parte del Estado y luego trabaja en B, que nadie se lleve las manos a la cabeza, que no será ni la primera vez ni lo hacen solo unos pocos ciudadanos perversos y malignos en España y posiblemente en otros países, y le compensa al final más que tener que buscarse la vida de otra manera. También lleva un titular: las mascarillas no serán obligatorias en el pupitre. El tema de las mascarillas ha generado y genera debate, sobre todo lo analizábamos ayer. Vamos por la calle con mascarilla como el que lleva una bufanda o como el que lleva guantes y entra a un sitio y se los quita. Cuando te paras y hablas con alguien, la mayoría de veces te quitas la mascarilla, justo cuando habría que llevarla porque estás más cerca de otra persona. Yo creo que está siendo un poco caótico. Mejor que llevemos que no llevemos. Estoy a favor. Pero la manera de usarlas y la manera de regular esto a veces es un poco marciana. Y también nos dice que absueltos, que es la clásica noticia que hasta en los diarios valencianos aparece en pequeño y en el resto de España, como se imaginarán, no van a hacer mucho bombo y platillo. Absueltos los 34 acusados del caso Brugal. Vaya, porque el caso Brugal, ¿a quién afectaba? Al PP del sur de Alicante, al PP de Orihuela, al PP de Mónica Lorente, José Manuel Medina y Ángel Fenoy. Y entonces no van a sacar que han quedado todos absueltos, porque parece que sea decir que no había la corrupción que se creía durante tanto tiempo con el ruido que se hacen con todos los casos que ha protagonizado el PP. Infinitamente un ruido, como saben, mediático mayor que el que ocupa normalmente los casos del PSOE. Nos vamos al diario Levante. La incidencia del coronavirus repunta en Castellón tras detectarse muchos casos sin vínculos. Noticia que alarma, pero que tendremos que ir viendo lo que ocurre mañana, pasado, si realmente ese repunte sigue una tendencia al alza, se controla, va a la baja, o qué ocurre. Y también nos explican ya temas relacionados con la fase 3, de qué cosas se podrán hacer, la desescalada en el mundo escolar, un mundo educativo que es fundamental. Y hay una noticia que lleva un titular curioso. Dice: Wuhan pone en alerta a Valencia. Hay que frenar la escalada del coche privado. La Generalitat presenta una estrategia post-COVID
que potencia el transporte público y el uso de la bici. Y Ampres van a presentar un programa para ayudar en tiendas que vendan bicicletas, transportes eléctricos y demás. O sea, ahora ir en tu propio coche resulta que es peor que ir en un transporte con mucha más gente, donde cualquiera puede tener, sin saberlo, incluso asintomático el virus y trasladártelo. Yo, sinceramente, no sé a dónde vamos a llegar, pero algún día, y ya estamos casi en ello, nos dirán que el blanco pasa a llamarse negro y que el negro pasa a llamarse blanco. Y para acabar, Valencia Plaza, los 1000 informadores de playa cobrarán 3.347 euros en 2 meses. No está mal, no está nada mal. Casi me atrevería a decir que es bastante dinero. Luego diremos lo de siempre, que los trabajos deben estar bien pagados porque no pueden ser siempre trabajos mal pagados. Y no nos centramos en que los trabajos deben tener detrás gente que haya estudiado, que se haya formado, incluso que haya sufrido para llegar donde está. Si no, no se valora nada. Y uno resulta que sin hacerla con un canuto le colocan de no sé qué y dicen, es que pagan muy bien, porque hay que pagar muy bien. Y así uno ni valora porque cobra tanto y nos cargamos eso que siempre defiende el gran empresario valenciano Juan Roig, que es la cultura del esfuerzo. Y dicen que Sanidad planea abrir los centros de salud por la tarde en los meses de verano, intentando, yo creo, volver a cierta normalidad que sería pues, altamente recomendable en la medida que se pueda y que se vea que el virus va desapareciendo de nuestras vidas. Estas son las portadas de los diarios. Yo no sé si les ha sorprendido a ustedes, sinceramente, lo de que el PP apoye el ingreso mínimo vital. Pues a mí sí me sorprende un poco, porque se presupone que el PP tiene un componente liberal, es decir, no de gasto público, que debería de defender. Porque yo siempre he dicho, y además he sufrido durante muchísimos años los subsidios eternos, in eternum en Andalucía, que han llevado a un gobierno que ha durado un montón de tiempo con un voto cautivo y que ahora se está descubriendo la cantidad de chiringuitos que estaban subvencionados. Entonces, a mí la cultura del esfuerzo se la carga automáticamente cuando tenemos subvenciones sine die. Yo sí que estoy perdonad un segundo y acabo. Estoy de acuerdo con las ayudas puntuales a un sector o a una sociedad porque tienen un problema que les surge y esa sociedad no hay que dejarla tirada, ni a ese sector económico hay que dejarlo tirado, pero se le ayuda durante un tiempo hasta que se reinvente, como hacemos todos cuando perdemos un negocio. Hay que reinventarse. Por consiguiente, la subvención a sine die lo único que crea es que yo en el campo ahora no tengo gente que me coja fruta. ¿Por qué? Porque por una diferencia de 200 euros, que como bien decía Joseca, y como hay bastantes estudios, entre los cuales yo tuve la oportunidad de presentar más de uno, la economía sumergida lo complementa, pues quien se va a levantar a las 7 de la mañana a ir al campo para cobrar 200 euros más, o sea, no lo hace. ¿Por qué? Porque ya tiene una subvención in eternum de 600. Luego, el mínimo vital no lo entiendo en ninguno de los casos, pero desde luego que el PP lo apoye, muchísimo menos. Yo creo que aquí el gran problema es que esto va a suponer un coste a los erarios del Estado de más de 6.000 millones de euros. Esto es aumentar el déficit público y generar más deuda en España. Eso sí se hace puntualmente, pues mira, claro, entonces lo que dice Alfonso, yo coincido. Espere, don Alfonso, espere que acabe Daniel. Lo que dice Alfonso, yo coincido plenamente con él. Que esto tiene que entenderse como algo no permanente, es decir, como algo puntual, pues hasta que salgamos de esta situación. Y sobre todo hay un punto para mí muy importante, que es que no desincentive la búsqueda de trabajo. Porque claro, aquí, como decía don Alfonso, si nosotros vamos a dar esta renta mínima sine die para siempre, ¿qué vamos a fomentar? Pues vamos a fomentar que la gente no esté interesada en ir al campo, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que los dos peros que yo le pondría, uno ya lo ha comentado don Alfonso, que sea algo puntual, que no sea permanente, y lo segundo, que no desincentive la búsqueda de trabajo. Hay un tercer pero. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con que se ayude a las familias necesitadas. Segundo,
estoy en desacuerdo con que no incentive, como decís, la búsqueda de trabajo. Y tercero, estoy en desacuerdo con el régimen de sanciones que tiene. Si alguien nos engaña, y nos engaña a todo el colectivo, y engaña al dinero de nuestros impuestos para cobrar algo que no le corresponde, las sanciones deberían ser muchísimo más grandes que las que hay propuestas, que como máximo es dejar de cobrar los 6 meses. Con lo cual, cualquier engaño debería ser sancionado, como se sanciona cuando tú dejas de ingresar un IVA o cualquier situación similar. No veo aquí por qué no sea eso. Pero hay una cosa que a mí me ha ruborizado hoy, y nadie creo que la haya comentado. Y estoy, de verdad, tremendamente preocupado y cabreado. No, con el eslogan que Valencia ha sacado para el Día del Orgullo Gay. Que nos ha costado más de 400.000 euros. Eso es una absoluta atrocidad, don Federico. O sea, es que y por un lado, hace bien en ponerlo en la mesa, y por otro lado le iba a decir, ¿ya me ha amargado la tarde? No, es que ya me ha amargado el día. O sea, yo cuando lo oí no me lo podía creer. O sea, es algo tan zafio, básico, feo, y que además creo que no está escenificando lo que de verdad hay que celebrar en ese día, que me parece increíble que seamos capaces de haber aprobado un eslogan así y además gastarnos 400.000 euros en él. Pues con este comentario, que me parece muy pertinente, nos vamos un momento a publicidad. Hoy con Alfonso Pérez Pretel, Federico Barona, Daniel Lorenzo y, como no, Emilio Navarro en la realización. Es miércoles, es 10 de junio. Estamos aquí de lunes a viernes, de 7 a 10. Comentamos la actualidad, repasamos las portadas de los diarios valencianos. Hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de urbanismo, hablamos de Valencia, hablamos de España. Y ya saben que los viernes son culturales y también nos relajamos más y hablamos de cine, hablamos de teatro, hablamos de exposiciones, de lo que poco a poco va viniendo. Ya lo hemos dicho varios días, pero no se pierdan esa maravilla, esa exposición de Sorolla en la Fundación Bancaja. En unos instantes seguimos aquí, en Es la Tarde en Valencia, en su emisora, en Es Radio. Sean ustedes bienvenidos. Y después de estos breves consejos publicitarios de este momento en el que siempre tienen los mejores anuncios, recuperamos el pulso. Si les parece, volvemos a esas noticias que había, digamos, de ámbito pues nacional, general, porque, bueno, a veces hasta internacional. Hay algo que, ya que ustedes todos conocen bien el ámbito de la economía, del empleo, de las empresas y demás, estos días ha salido, hace un ruido relativo, pero a mí me sorprendió bastante, porque a veces hasta cuesta creerlo, aunque lo publiquen y haya datos que lo refrenden. ¿Cómo puede ser esa noticia que decía que Estados Unidos, en el mes que se esperaba que iba a tener mucha más destrucción de empleo, incluso creó 2 millones o algo así? O sea, que no es solo que no había habido la hecatombe que se preveía, que a veces es mejor pensar en el peor de los escenarios y luego no llegar a tal punto, sino que además es que la cosa fue como razonablemente bien. Eso, ¿cómo puede ser? Porque la economía americana, aquí todos tenemos el concepto de que es profundamente liberal e individual, no que el Estado todo el día subvenciona para que tú montes algo que aunque vaya bien o vaya mal te están pagando 2 años. Por decirlo un poco así sencillo, pero yo creo que lo entendemos. Pero ahí hay un matiz. La economía americana tiene una gran diferencia respecto a la europea. La economía americana internamente es muy liberal en cuanto a mercado de trabajo, etcétera, etcétera, pero es muy proteccionista en cuanto a aranceles y fronteras. Sí. Quiere decir, ellos juegan mucho con subaranceles para proteger mi mercado interior. Y dentro de ahí sí que son muy liberales. Entonces ese es el matiz y la diferencia con nosotros. La Unión Europea, yo no recuerdo hace muchísimo tiempo que no cambia los aranceles. Por ejemplo, la Unión Europea, el año pasado, cuando tuvimos todo el problema de las naranjas sudafricanas, etcétera, etcétera, no se planteó modificar los aranceles de las naranjas. Estados Unidos lo hubiera hecho inmediatamente. O la Unión Europea no se plantea modificar los aranceles de los coches producidos fuera de Europa para beneficiarlos. Quiero decir, hay una serie de cosas que la economía americana, si bien es más liberal a efectos laborales o a efectos de contratación laboral y tienen muy poco paro, no lo es tanto a nivel de protección. Con lo cual, lo que ha hecho la economía americana es proteger sus fronteras, tirar del mercado interior para generar la demanda suficiente. Y esto es una cosa que a corto plazo puede funcionar y funcionará, pero a medio y largo plazo es bastante más complicada que funcione. Y luego, aunque tienen estados que incluso en el tema judicial son diferentes y tal, lo que sí tienen claro es una serie de, digamos, de normas comunes generales para todo el país. Empezando porque todo el mundo tiene la misma bandera,
todo el mundo habla el mismo idioma y todo el mundo tiene el mismo concepto de que es un país abierto a cualquier tipo de iniciativa y que el papá Estado solo está para protegerlo en última instancia. Cosa muy diferente a Europa, que lo forman 27 países, cada uno con una ideología, cada uno con unas defensas interiores importantes. Sí, pero yo también digo siempre que es lógico, pues cada uno con su historia, claro. Con un montón de banderas, porque no nos olvidemos, la bandera europea pues es lo que es. Bueno, la verdad es que ya quisiéramos en Europa tener un sentido europeo como tienen los americanos o los estadounidenses de su país. Pero yo creo que eso es difícil, don Alfonso. Sería, América ya se constituye, Estados Unidos como un país, pues ese sentido hay que tenerlo en España, los españoles, en Francia, los franceses, en Alemania, los alemanes, porque Europa está muy bien, es un proyecto bonito, interesante, pero para llegar a sentirse solo europeo, pues fíjense, los que más bandera hacían de idea, 10 diputados ciudadanos, Albert Rivera, que colocaban en igualdad la bandera catalana, la española y la europea. ¿Para qué? Para hacer la clásica equidistancia, que queda muy bien, pero suele ser algo muy cobarde. Ni me mojo con el independentismo, ni me mojo con el patriotismo español, yo me mojo con el mundo. Entonces es lo de ponte una bolita del mundo y di soy ciudadano del mundo. Pero ¿dónde naces? ¿Qué pone en tu DNI? ¿Dónde te sacas el carnet de coche? ¿Dónde pagas impuestos? Nos pasamos también a veces como de hipocresía. Maravilloso ser del mundo, maravilloso que el mundo vaya bien, maravilloso es viajar, pero luego estás en un lugar y tienes unos vínculos y unas raíces. Don Daniel Lorenzo, algo que me preocupa y que desde Randstad conocen y me gustaría que nos comentara un poco. Esas famosas claves para la recuperación económica de la hostelería, que no solo es un motor económico y que no solo es, yo creo, de los sectores más castigados. Es que casi podemos decir que es un sector emocional. España, aparte del fútbol, que ahora lo tenemos bastante olvidado, del Corte Inglés, que sigue estando ahí para que en cualquier ciudad cuando ves un Corte Inglés te sientas en España, la hostelería es de lo que más nos hace sentirnos en nuestro país. Un bar, unas porras en un desayuno, un pincho de tortilla. ¿Cómo está la situación? Que habéis hecho un análisis desde la empresa. Aquí lo primero que hay que destacar es la importancia del sector de hostelería y turismo, fundamentalmente hoteles, alojamiento y bares y restaurantes, que lo que hacen es el sector, yo creo, con mayor, que mayor aporta al PIB español, con un 14,6. Esto genera más de 170.000 millones de euros al año y sobre todo en empleos que significan 2,8 millones de empleos, que para que te hagas una orden de magnitud es 7 veces más de lo que genera la industria de la automoción y 3 veces más de lo que genera la industria financiera. Entonces, bueno, pues siempre ha sido, yo creo que el motor principal de la economía española. El año pasado, si volvimos a batir un récord por 9º año consecutivo de crecimiento, con 83,4 millones de turistas extranjeros que llegaron a nuestro territorio. Y hoy nos encontramos que en esta situación, con la crisis del coronavirus, pues esto se va a parar. Esto se va a parar y, lógicamente, no vamos a llegar a esas cifras, pero lo que nos han dicho a la pregunta nuestros clientes cuando les hemos preguntado ¿cuáles son las medidas que habéis aplicado? Pues, evidentemente, en el sector de la hostelería y el turismo, el teletrabajo, pues lo han podido aplicar muy poco. Con lo cual, ¿a qué se han sumado? Pues se han sumado a las medidas de los ERTEs y ahora la gran duda que tienen es la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Van a llegar mis clientes? ¿Van a volver mis clientes? ¿Cómo se va a regular esto? ¿Qué puedo hacer para tener mayor capacidad? Y claro, la verdad que tenemos un servicio tanto de hoteles, de alojamientos, como de restaurantes. Si ustedes han viajado por el resto de Europa, pues coincidirán conmigo en que la calidad hotelera del mercado español es muy alta. Pero no solo eso, sino que además, perdona que te haya interrumpido, sé que además tenemos el know-how que lo exportamos, es decir, claro que si es algún país asiático, del Caribe, en un montón de sitios en los cuales, pues cuando he ido, normalmente los directivos de esas cadenas hoteleras se habían formado en hoteles españoles o eran españoles.
Luego, y muchas de esas cadenas son cadenas españolas. Sí. Efectivamente. Solo eran, ¿Sabes? el personal se había formado con equipos españoles. Y además, no solo los hoteles, restaurantes y bares, etcétera, es que hay unas compañías aéreas que mueven al personal, hay unos autobuses que mueven al personal, es decir, hay un montón de puestos que no son directos al restaurante o al hotel, pero que sí que generan un montón de ingresos que efectivamente llevan al PIB del país a los límites que tenemos. Y además yo creo que otra de las cosas que tiene esta industria es que siempre ha tenido gente muy inteligente y muy creativa para resolver los problemas a los que se ha enfrentado. Y voy a poner un ejemplo, me voy a remontar precisamente en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, a los años 40, principio de la década de los 50, cuando el alcalde de Benidorm cogió su Vespa y se fue de Benidorm a visitar a Francisco Franco, al jefe del Estado, para solicitarle que permitiese que eliminase la prohibición del uso del bikini en las playas españolas, ¿no? Eso es un mito, pero bueno. No, esto es verdad. Federico Barona, un momento, eso no está contrastado, ¿eh? Es verdad, que es verdad. A ver, no hay una foto, no hay un audio de ese día. Es que nos gusta que sea verdad. ¿Qué diferencia? Bueno, es verdad que fue con la Vespa. Que sí, eso sí que es verdad. Salió su nieto explicándolo hace poco en un documental. Que eso sí que es verdad, que fue con la Vespa, sí, pero que lo recibiera es lo que yo ya tengo mi duda. Pero bueno, vamos. Bueno, a lo que quería decir con esto es que siempre ante grandes crisis ha habido empresarios españoles, políticos, empleados con grandísimas ideas, muy creativos que lo han solucionado. Ya a finales del año pasado estábamos con la crisis en el sector del turismo del operador turístico Thomas Cook, estábamos con la incertidumbre de qué pasará con el Brexit y pues nos abrimos a otros mercados y tuvimos más turistas de Estados Unidos, llegaron más turistas de Japón, de Corea, de otra serie de países a España, ¿no? Entonces, yo creo que siempre se han buscado soluciones y yo creo que lo que haríamos muy mal es demonizar el primer sector económico de España y lo que tendríamos que hacer es apoyar y bueno, pues animar a nuestro gobierno a tomar medidas que fuesen en esta línea. Tenemos un gobierno donde su ministro de Consumo ha dicho textualmente que se trata de un sector estacional, precario y de bajo valor añadido. Eso lo ha dicho el ministro del gobierno, el ministro de Consumo del gobierno que nos tiene que defender. Que es Alberto Garzón, Partido Comunista de España. Y que Cuyo hunden todo lo que tocan. Consideran que de la noche a la mañana deberíamos ser el país más tecnológico del mundo, que todo el mundo supiera solo programar, trabajara 5 horas al día, pero ganara mucho dinero, y consideran que es una humillación ser camarero, tendero, limpiador, etcétera. Es decir, dar servicios en un país donde la calidad de vida es alta y donde es necesario ofrecer esos servicios, no se puede considerar tampoco un demérito, porque no lo es, ni algo malo, ni una nueva esclavitud como un poco enfocan y quieren hacer ver. El turismo produce el 13% de los ingresos de España y genera el 12% de los puestos de trabajo de España. Quiere decir que no es tan mal sector o tampoco nos va. De hecho, este año, con una bajada de en torno al 50%, están hablando del turismo, de los ingresos por turismo. Ya veremos cómo quedan las cuentas públicas, porque los informes, incluso del Banco de España, que lo controlan ellos, no son tan halagüeños como deberían serlo. Y además nos hemos hartado de oír a políticos decir que queremos turismo de calidad, sin explicarnos muy bien lo que significa turismo de calidad. O sea, al final, turismo de calidad no es turismo de 5 estrellas. Turismo de calidad es que cuando tú vas a un hotel de 2 estrellas, te den la calidad de 2 estrellas y pagues de 2 estrellas. Pero eso no, aquí parece que todo el mundo tiene que ir a hoteles de 5 estrellas, parece que todo el mundo, pues, tan digno es ir a un hotel de 2, como un hotel de 5, como un hotel de 4. En España tenemos una industria del turismo que la podemos equiparar a la industria de la moda en Italia. O sea, hacemos un turismo, probablemente hagamos el mejor turismo del mundo. Totalmente de acuerdo. Ahora nos falta creérnoslo, creernos que somos los mejores, sacar pecho y enseñarle al mundo que somos los mejores haciendo turismo, que nos copien y que nos lo compren, como hacen, vuelvo a repetir, los italianos con la moda, con el aceite
o los franceses con el vino. Nosotros lo deberíamos hacer con el turismo, pero si nuestros propios políticos están denostando lo que hacemos bien, difícilmente vamos a poder llegar a ello. El turismo está teniendo bastantes problemas, como por ejemplo cuando hace 15 días o 20 se anunció que cada vez que entrara uno tenía que hacer una cuarentena y no sé qué, y vete tú a saber. Cuando al final eso es un tema que lo tiene que establecer la Unión Europea, difícilmente lo vas a poder establecer tú solo, porque no nos olvidemos, hay libertad de movimientos entre países de la Unión Europea, y salvo que la Unión Europea lo prohíba, dejaremos de estar en el estado de alarma y cada uno podrá hacer lo que quiera. Con lo cual, si en las líneas estratégicas del gobierno no está el turismo entre sus líneas, la verdad es que no sabemos muy bien qué está. Claro, eso iba a decir. Acaba de decir la frase clave. Ese es el problema. Pero el turismo no está. En lo que está. Bueno, sí sabemos una parte de lo que está. Lo que no sabemos es si por desgracia lo va a conseguir. Estamos en la línea bolivariana de todos igual, pero qué casualidad, todos igual por abajo, ¿no? Por abajo y ellos mucho más por arriba, mucho más ricos. Claro. Los gobernantes empiezan siempre a esas actitudes totalitarias cuando además les gusta vivir muy bien y ellos tener mucho más poder, porque si dijeras, bueno, es un empobrecimiento generalizado, pero con la de predicar con el ejemplo, que dices, ellos también, no. Ellos, aunque de aspecto como en general lo digo, y eso es algo yo creo bastante objetivo, sean muy nefastos, luego los trabajos, el colocar a familiares y amigos cercanos de una manera atroz, el tener posesiones, propiedades, eso no lo pierden. Otra cosa es que de aspecto, que es una estrategia muy útil, porque con muy mala pinta nunca aparentas ser rico. Tú nunca vas a pensar que Pablo Iglesias es rico, y lo es, porque su aspecto es absolutamente bochornoso. Es posiblemente la persona en España con el peor aspecto que esté en el ruedo de lo público. En cambio, aunque tuviera la mayor deuda del mundo y aunque esté incluso mal económicamente, que seguro que lo está, el famoso y tan popular Luis Bárcenas, su aspecto era y es tan impecable que siempre, con el clásico paradigma social, y también hay que decirlo, social y socialista del pueblo español, es el malo y el rico porque va bien vestido y porque va aseado. Entonces eso también es una estrategia, el jugar a, seguimos con ese estilo como el González de los 80, de la chaqueta de pana, y mirad ahora cómo va González. Todos son los que más aspiran a empobrecer a la sociedad, pero ellos a forrarse por generaciones y generaciones. Y González, el de ahora, que es aún mucho más sensato que aquel, pero además vive bien, se mueve en unos ambientes muy elitistas, va mucho mejor vestido y va mucho más clásico. O sea, que luego cambian y entonces dicen, no, si esto a mí me encantaba. Y entonces la idea es, hombre, si te encanta, intenta que todos ganemos y que todos ascendamos y que todos progresemos, pero no empobrezcas a la gente. Joseca, lo que pasa es que con eso se carga la cultura del esfuerzo. Es decir, efectivamente, al final hay un ejemplo muy conocido de un profesor que dice, voy a dar todos aprobados general, no sé si sabéis ese ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el que estaba estudiando para un 9, dice, ¿yo para qué voy a estudiar para un 9 si de todas maneras voy a aprobar? ¿Me entiendes? Y al final... Claro. Al final la calidad de la clase cae porque el sistema hace que caiga. Y cae la economía y cae hasta la ecología, que parece que la izquierda es la que más lo defiende, que miren los libros de historia y que vean lo que ha hecho el comunismo con la ecología. Y luego que hablen cuando sepan. Pero volviendo a lo que estábamos al principio, los políticos en este país... dicen cosas, yo creo que en el 90% no saben ni lo que dicen, simplemente porque caen bien. No sé si os acordáis cuando decían lo famoso del I más D más I. Es decir, no había político que no saliera en una conferencia que este país no necesitara el I más D más I. ¿Dónde está? ¿Dónde están las inversiones que se hicieron? No, pues se desapareció. Y como eso está pasando en infinidad de cosas. Por eso, yo a mí, como no haya una línea clara que dé seguridad jurídica a los empresarios de este país, que son los que únicamente dan trabajo, no nos olvidemos que el trabajo subvencionado o el trabajo público en muchos casos está duplicado y en muchos casos es escasez. Totalmente de acuerdo, es así. Es así. Pues entonces, mientras no potenciemos la empresa privada, el empresario, que es el que realmente genera empleo y riqueza,
pues como vayamos al contrario, pues la verdad es que lo veo dificilísimo. Primero, porque un país hoy por hoy no estamos en autarquía, por consiguiente necesita inversiones extranjeras. ¿Qué inversión extranjera va a venir a invertir? Que ya pasó con lo de Cataluña. A Cataluña cuando tenía problemas de orden público casi diarios. Pues no, No, viene diarios, eran no todos viene los días. nadie. Y no es Don, el que Nisa se vaya, por Dios. don Federico Barona, Claro, desde no, su despacho, ¿eh? desde Barona Legal and Numbers, ¿lo notan eso mucho o aún notan normalidad con las empresas que trabajan como clientes? ¿O ya han notado terremoto Claro. o cómo? Bueno, evidentemente, claro, nosotros hemos notado un primer terremoto en forma de ERTES, Sí. ahora viene un segundo terremoto en forma de ERES o de prórrogas de ERTES, y después de verano, vuelvo a repetir, veremos un tercer terremoto seguro en forma de situaciones de iliquidez o necesidades de financiación por parte de las empresas. Insolvencia, sí, falta de liquidez. Cuando todo eso se junta, cuando se junta una falta de empleo, una falta de liquidez, ojo, hay que tener en cuenta otra cosa. En el año 2008 nos pilló con una deuda del 30% del Producto Interior Bruto. Ahora tenemos una deuda 3,5 veces superior. Quiere decir que estamos en mucha peor posición para esos déficits, esos mayores gastos que ingresos, ir al mercado a pedirlos como préstamos. En mucha peor posición. Con lo cual... Y también veníamos de unas tasas de paro mucho más bajas de las que veníamos al entrar en esta crisis. Veníamos con unas tasas de paro en torno al 10-11% y ahora estamos en unas tasas de paro del 14-15%, con lo cual es que estamos mucho peor de lo que estábamos antes. Una tasa de paro del 14-15% y la que es muy preocupante también es una tasa de paro juvenil del 32%. Efectivamente. Hoy mismo sale un informe que cuestiona los métodos de la Universidad Valenciana, en este caso, porque dice que los egresados, aquellos que se gradúan, están lejos de lo que demanda el mercado laboral. O sea, la universidad... ¿Y lo dudas, Federico? No, yo no lo dudo. Yo no lo dudo. De hecho, Alfonso... Lo sabemos hace un montón de tiempo. O sea, espere, don Alfonso, que acabe. ¿Qué fuerza tiene? Es relativamente curioso que nosotros, por ejemplo, Alfonso, nosotros estemos buscando gente para trabajar en nuestro despacho, que al final tampoco pedimos ni mucha experiencia ni nada, no haya gente para trabajar y en cambio hayan licenciados de lo mismo en el paro. ¿Por qué? Pues porque el enfoque que están dando las universidades dista mucho con los requerimientos que están pidiendo las empresas en estos momentos. Y eso es un problema importantísimo. Y eso se debe al inmovilismo de la universidad y se debe a que cuando tú no trabajas por objetivos, cuando tú trabajas te da igual trabajar que los objetivos se cumplan o que no, pues al final pasan estas cosas. Si la universidad trabajara por objetivos, si la universidad el objetivo tuviera... Vamos a ver, ¿usted sabe que si yo llamo a la Universidad de Derecho de Valencia no tienen un área de empleo donde yo pueda consultar quién ha acabado y si puedo encontrar a alguien para que entre en el despacho? Bueno, pero por alusiones... Por alusiones, quiero decir, lo suplen muchas veces las privadas. Por alusiones... Por alusiones. Por alusiones, Federico, puedes llamarnos a Randstad y nosotros te hacemos un proceso de selección. Mandamos a gente que pueda encajar, ¿no? Pero es que lo que dice Federico tiene muchísima razón. O sea, aquí, muchas veces, cuando hablas con la universidad, lo que la universidad te dice, no, yo preparo una formación para lo que demanda el alumno. Y la universidad no está mirando realmente a la empresa, lo que demanda la empresa. Entonces, ¿qué nos pasa? Que se genera esa preparación excesiva en algunos casos y donde tenemos lagunas en otras posiciones, pues en ingenieros, en posiciones de técnicos, de formación profesional. Entonces, claro, así pues tendremos muchos periodistas, pero... Y la proliferación de universidades en un país como España, que hay cantidad de universidades públicas, privadas y medio pensionistas que generan, que son fábricas de parados y fábricas de frustrados. Porque dígame usted a mí, padre, que yo saco a mi hijo con esfuerzo y saco una carrera universitaria y al final se tiene que ir a vender coches porque no tiene otra salida. El país ha generado una cantidad de esfuerzo y de recursos para que ese chico estudie y no tenga esa salida profesional, cuánto estamos menospreciando la formación profesional, que yo creo que una buena formación profesional le daría un valor añadido a este país que hasta ahora no lo ha tenido,
y incluso ganando más dinero que siendo un licenciado y la verdad es que yo creo que la universidad va por un lado generando unos recursos que ellos mismos administran y para que haya muchas universidades, para que haya muchos profesores, evidentemente. Si es que esto es la pescadilla que se muerde la cola y a ver quién corta ese grifo, si es que es muy difícil. Y claro, al final no hay recursos para todo, ni para todos. Y estamos viviendo por la consecuencia de una mala planificación y yo diría que una dejación de funciones en este tema. Pues yo creo que es así, pero en tantas cosas que estamos así. O sea, que la Ya, situación lo que pasa es que la nos queda universidad... poco tiempo y hay que pensar canción. Los digo porque el tiempo vuela, las 8 se acercan, acabamos siempre con música. Ha habido Hombre, días que al final se Joseca, nos come. Vimos la canción casi, me da mucha pena. Pau Donés. Ayer lo pusimos, pero si quieren hoy, yo creo que en homenaje, hoy escribía yo mi columna en Valencia Plaza titulada Jarabe de Palo, porque digo, además me he centrado en la muerte, en la cantidad de muertes y los miles de muertos, no los que nos dice el gobierno, muchísimos más, que son como anónimos y solo los recuerdan a veces sus familiares. Y creo que todos debemos hacer ese ejercicio colectivo de recuerdo y de cariño. Y luego, aunque cuando mueren famosos, muy famosos, y fue hace poco Alejandro Lecchio Jr., ha sido Pau Donés, el mítico vocalista de Jarabe de Palo. Tenemos, si lo nombro en mi columna, muy malito a un actor que además toda España ha llorado de risa con una de sus películas, con varias, pero con 8 apellidos vascos, pues yo creo que todo el mundo lo ha pasado muy bien y el protagonista, Dani Rovira, también está muy malito con cáncer. Ese tipo de situaciones impactan, hacen también quizá que nos sensibilicemos, pero hay que saber mantener, creo yo, esa sensibilidad cuando el fallecido es alguien cercano o conocido, no solo cuando son muy famosos. Y lo bueno de los famosos, por eso los anónimos tienen que perpetuarse en el recuerdo de su entorno también. Los famosos, los que dejan algo, los que dejan obras, pues nos permiten que la idea que yo creo que todo ser humano tiene, y es lo que digo hoy en mi columna, como de eternidad, de que siempre está ahí, de que si no eres creyente pero crees que hay como otra vida o que hay otra cosa, o que te reencarnas en animal o lo que sea, con los que son conocidos, la suerte es que tienen obra que todos podemos disfrutar. Porque yo ayer, como muchos, pues recuperas o buscas canciones, puedes leer el libro de un escritor fallecido, ver cine de un actor fallecido. Entonces, lo bueno de los que dejan una obra es que esa obra queda, ¿no? Imagínense el día de mañana, dentro de 40, 50, 60 años, habrá algún valiente que dirá, me voy a iVoox o a Spotify y voy a escuchar Es la tarde en Valencia del 10 de junio, cuando debatían sobre la crisis Daniel Lorenzo, Alfonso Pérez Pretel y Federico Barona, ¿se imaginan? Y dirán, aquel programa en el que discutieron, ¿han estado a gusto? Encantados como siempre. Como siempre. Un placer. Esperando quedar en la emisora. Pues hay gente, la verdad es que... un punto de proximidad. Yo creo que lo empezamos a echar de menos un poco todos. ¿Alguna canción en concreto, Daniel Lorenzo? De nuevo hacemos homenaje. Ayer pusimos la última, esa de Eso que me das. Pero si quiere vamos a algún clásico. La flaca, yo creo que es la más conocida de él, ¿no? La flaca. Y recordémosle en ese momento. Y muy bonita, muy bonita. La verdad es que una música muy pegadiza, muy agradable. Pues con este recuerdo de nuevo, porque el impacto que ha causado y también porque la música, pues bueno, en este caso acabamos con canciones y cuando es un músico, pues es muy cómodo poder poner alguna de sus letras. Gracias, Federico Barona. Un abrazo. Gracias, Alfonso Pérez Pretel. A vosotros y hasta la próxima. Y gracias, Daniel Lorenzo. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Sigan escuchando siempre Es Radio. Gracias a Emilio Navarro en la realización. Mañana estaremos aquí a las 7 de la tarde. Que Dios les bendiga.